Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Noviembre 1. Cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos, y más de 2 millones de vacas, sospechosas de contagiosa demencia, fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009, estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina, y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste. Millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales. Así de simple. En cambio, están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Noviembre 2. Día de los difuntos. En México, los vivos invitan a los muertos, en la noche de hoy de cada año. Y los muertos comen y beben y bailan y se ponen al día con los chismes y las novedades del vecindario. Pero al fin de la noche, cuando las campanas y la primera luz del alba les dicen adiós, algunos muertos se hacen los vivos y se esconden en las enramadas y entre las tumbas del camposanto. Entonces la gente los corre a escobazos: ya vete de una vez, ya déjanos en paz. No queremos verte hasta el año que viene. Es que los difuntos son muy quedados. En Haití, una antigua tradición prohíbe llevar el ataúd en línea recta al cementerio. El cortejo lo conduce en zigzag y dando muchas vueltas, por aquí, por allá y otra vez por aquí, para despistar al difunto y que ya no pueda encontrar el camino de regreso a casa. En Haití, como en todas partes, los muertos son muchísimos más que los vivos. La minoría viviente se defiende como puede. Noviembre 3. La guillotina. No solo los hombres perdieron la cabeza por ella. También hubo mujeres, que la guillotina mató y olvidó, porque no eran importantes como la reina María Antonieta. 3 casos ejemplares. Olimpia de Gaulle fue decapitada por la Revolución Francesa, en 1793. Para que no siguiera creyendo que también las mujeres son ciudadanas, en 1943, Marie-Louise Giraud marchó al patíbulo, en París, por haber practicado abortos, actos criminales contra la familia francesa, mientras al mismo tiempo, en Múnich, la guillotina cortaba la cabeza de una estudiante, Sophie Scholl, por distribuir panfletos contra la guerra y contra Hitler. «Qué pena», dijo Sophie. «Un día tan lindo, con este sol, y yo me tengo que ir». Noviembre 4. El suicidio de Tenochtitlán. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlán?, preguntaban los cantares. ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? En el año 1519, los mensajeros contaron a Moctezuma, rey de los aztecas, que unos seres extraños, que escupían truenos y tenían pechos de metal, caras peludas y cuerpos de 6 patas, venían camino de Tenochtitlán. 4 días después, el monarca les dio la bienvenida. Ellos habían llegado desde la misma mar por donde se había alejado, en tiempos lejanos, el dios Quetzalcóatl, y Moctezuma creyó que Hernán Cortés era el dios que regresaba. Y le dijo: «A tu tierra has llegado». Y le entregó la corona, y le otorgó ofrendas de oro, ánades de oro, tigres de oro, máscaras de oro, oro y más oro. Entonces, sin desenvainar la espada, Cortés lo hizo prisionero en su propio palacio. Moctezuma murió apedreado por su gente. Noviembre 5. Una enfermedad llamada trabajo. En 1714 murió, en Padua, Bernardino Ramazzini. Era un médico raro, que empezaba preguntando: «¿En qué trabaja usted?». A nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. Su experiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo, donde describió, una por una, las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios.
y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos. Noviembre 6. El rey que no fue. El rey Carlos II nació en Madrid, en 1661. En sus 40 años de vida, nunca consiguió pararse sobre sus pies, ni hablar sin babearse, ni sostener la corona en su cabeza jamás visitada por ninguna idea. Carlos era nieto de su tía, su madre era sobrina de su padre y su bisabuelo era tío de su bisabuela. Los Habsburgo eran de quedarse en casa. Tanta devoción familiar acabó con ellos. Cuando Carlos murió, con él murió su dinastía en España. Noviembre 7. Sueños. En 1619, René Descartes, muy joven todavía, soñó mucho en una sola noche. Según él contó, en el primer sueño caminaba torcido y no se podía enderezar, peleando a duras penas contra el viento que violentamente lo empujaba hacia el colegio y la iglesia. En el segundo sueño, un rayo lo arrancaba de la cama y la habitación se llenaba de chispas que iluminaban todo. Y en el tercero, él abría una enciclopedia, buscando un camino para seguir en la vida, pero a la enciclopedia le faltaban esas páginas. Noviembre 8. Inmigrantes legales. En avión privado volaron hasta Monterrey. Allí iniciaron, en el año 2008, su gira triunfal. Fueron declarados huéspedes distinguidos, y en 9 carrozas pasearon por las avenidas. Parecían políticos triunfantes, pero no. Eran momias. Las momias de las víctimas de la peste del cólera, que hacía más de 1 siglo y medio había devastado la ciudad de Guanajuato. 11 mujeres, 7 hombres, 5 niños y una cabeza sin cuerpo, todos vestidos de fiesta, cruzaron la frontera. Aunque eran momias mexicanas, nadie les pidió pasaporte, ni fueron acosadas por la guardia fronteriza. Y tranquilamente siguieron viaje hacia Los Ángeles, Las Vegas y Chicago, donde desfilaron, ovacionadas, bajo arcos de flores. Noviembre 9. Prohibido pasar. Un día como hoy, en 1989, murió el muro de Berlín. Pero otros muros nacieron para que los invadidos no invadan a los invasores. Para que los africanos no recuperen los salarios que sus esclavos nunca cobraron. Para que los palestinos no regresen a la patria que les robaron. Para que los saharauis no entren en su tierra usurpada. Para que los mexicanos no pisen el inmenso mapa que les comieron. En el año 2005, el hombre bala más famoso en los circos del mundo, David Smith, expresó su protesta, a su manera, contra la humillante muralla que separa México de los Estados Unidos. Un enorme cañón lo disparó, y desde las alturas del aire David pudo caer, sano y salvo, del lado prohibido de la frontera. Él había nacido en los Estados Unidos, pero fue mexicano mientras duró su vuelo. Noviembre 10. Día de la Ciencia. El médico brasileño Drauzio Varela ha comprobado que el mundo invierte 5 veces menos dinero en la cura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina. De aquí a unos años, profetizó, tendremos viejas de tetas grandes y viejos de penes duros, pero ninguno de ellos recordará para qué sirven. Noviembre 11. Fyodor Dostoyevsky nació 2 veces. Por primera vez nació en Moscú, en el día de hoy de 1821. A fines del año 1849, nació de nuevo, en San Petersburgo. Dostoyevsky llevaba 8 meses preso, esperando su fusilamiento. Al principio, no quería que ocurriera nunca. Después, aceptaba que ocurriera cuando tuviera que ocurrir. Y por fin quería que ocurriera cuanto antes, que ocurriera ya, porque peor que la muerte era la espera. Y así fue hasta la madrugada en que él y los demás condenados arrastraron sus cadenas hasta la plaza Semenovsk, a orillas del río Neva. Y la voz de mando mandó, y al primer grito los fusiladores vendaron los ojos de sus víctimas. Al segundo grito, se escuchó el clic-clac de la carga de las armas.
Al tercer grito, apunten, sonaron súplicas, gemidos, algún llanto, y después, silencio. Y silencio. Y más silencio, hasta que en ese silencio de nunca acabar se escuchó que el zar de todas las Rusias, en magnánimo gesto, había enviado su perdón. Noviembre 12. No me gusta que me mientan. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en el día de hoy de 1651, fue la más. Nadie voló tan alto en su tierra y en su tiempo. Ella entró muy joven al convento. Creyó que el convento era menos cárcel que la casa. Estaba mal informada. Cuando se enteró, ya era tarde, y años después murió, condenada al silencio, la mujer que mejor decía. Sus carceleros solían prodigarle alabanzas, que ella nunca creyó. En cierta ocasión, un artista de la corte del virrey de México le pintó un retrato que era algo así como una profecía del Photoshop. Ella contestó: en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Noviembre 13. El papá de Moby Dick. En 1851 se publicó, en Nueva York, la primera edición de Moby Dick. Herman Melville, peregrino de la mar y de la tierra, había publicado algunos libros exitosos, pero Moby Dick, su obra maestra, nunca agotó esa primera edición, y sus obras siguientes no tuvieron mejor suerte. Melville murió olvidado, cuando bien había aprendido que el éxito y el fracaso son accidentes de dudosa importancia. Noviembre 14. La mamá de las periodistas. En la mañana de hoy de 1889, Nellie Bly emprendió su viaje. Julio Verne no creía que esta mujercita linda pudiera dar la vuelta al mundo, ella sola, en menos de 80 días. Pero Nellie abrazó el planeta en 72 días, mientras iba publicando, crónica tras crónica, lo que veía y vivía. Este no era el primer desafío de la joven periodista, ni fue el último. Para escribir sobre México, se mexicanizó tanto que el gobierno de México, asustado, la expulsó. Para escribir sobre las fábricas, trabajó de obrera. Para escribir sobre las cárceles, se hizo arrestar por robo. Para escribir sobre los manicomios, simuló locura, y tan bien actuó que los médicos la declararon loca de remate, y así pudo denunciar los tratamientos psiquiátricos que padeció, capaces de volver loca a cualquiera. Cuando Nellie tenía 20 años, en Pittsburgh, el periodismo era cosa de hombres. En aquel entonces, ella cometió la insolencia de publicar sus primeras crónicas. 30 años después publicó las últimas, esquivando balas en la línea de fuego de la Primera Guerra Mundial. Noviembre 15. Hugo Blanco nació 2 veces. En el Cuzco, en 1934, Hugo Blanco nació por primera vez. Llegó a un país, Perú, partido en 2. Él nació en el medio. Era blanco, pero se crió en un pueblo, Huanoquite, donde hablaban quechua sus compañeros de juegos y andanzas, y fue a la escuela en el Cuzco, donde los indios no podían caminar por las veredas, reservadas a la gente decente. Hugo nació por segunda vez cuando tenía 10 años de edad. En la escuela recibió noticias de su pueblo, y se enteró de que don Bartolomé Paz había marcado a un peón indio con hierro candente. Este dueño de tierras y gentes había marcado a fuego sus iniciales, BP, en el culo del peón, llamado Francisco Zamata, porque no había cuidado bien las vacas de su propiedad. No era tan anormal el hecho, pero esa marca marcó a Hugo para siempre. Y con el paso de los años, se fue haciendo indio este hombre que no era, y organizó los sindicatos campesinos y pagó con palos y torturas y cárcel y acoso y exilio su desgracia elegida. En una de sus 14 huelgas de hambre, cuando ya no aguantaba más, el gobierno, conmovido, le envió de regalo un ataúd. Noviembre 16. Un averiguador de la vida. Como era muy miope,
No tuvo más remedio que inventar lentes que fundaron la óptica moderna y un telescopio que descubrió una estrella nueva. Y como era muy mirón, mirando un copo de nieve en la palma de su mano vio que el alma del hielo era una estrella de 6 picos, 6. Como 6 son los lados de las celdillas de las abejas en los panales. Y con los ojos de su razón vio que la forma hexagonal sabe usar el espacio de la mejor manera. Y en el balcón de su casa vio que no era circular el viaje de sus plantitas en busca de la luz, y dedujo que quizá tampoco era circular el viaje de los planetas alrededor del Sol, y su telescopio se puso a medir las elipses que describen. Viendo, vivió. Cuando dejó de ver murió, en este día de 1630. La lápida de Johannes Kepler dice: medí los cielos. Ahora, las sombras mido. Noviembre 17. El otro oído. Hoy murió, en 1959, el músico brasileño Hathor Villalobos. Él tenía 2 oídos, uno de adentro y otro de afuera. En sus años mozos, cuando se ganaba la vida tocando el piano en algún putero de Río de Janeiro, Villalobos se las arreglaba para ir componiendo sus obras, como si tal cosa, cerraba el oído de afuera a la baraúnda de carcajadas y bebederas, y el oído de adentro se abría para escuchar, nota tras nota, su música naciente. Después, en los años maduros, el oído de adentro fue su refugio contra los insultos del público y los venenos de los críticos. Noviembre 18. El zorro nació 4 veces. En 1615 nació por primera vez. Se llamó William Lamport, fue pelirrojo, fue irlandés. Y nació nuevamente cuando cambió de nombre y de patria, y fue Guillén Lombardo, español, capitán de la Armada Española. Y por tercera vez nació convertido en héroe de la independencia de México, y en el año 1659 fue condenado a la hoguera, y se ahorcó antes de morir en la deshonra del fuego. Resucitó en el siglo XX. Se llamó Diego de la Vega, que se enmascaraba y era el zorro, espadachín justiciero de los desamparados, que marcaba con una Z la huella de su paso. Douglas Fairbanks, Tyrone Power, Alain Delon y Antonio Banderas empuñaron su espada en Hollywood. Noviembre 19. El musgo y la piedra. Al amanecer de este día de 1915, Joe Hill fue fusilado en Salt Lake City. Este extranjero agitador, que había cambiado 2 veces de nombre y 1000 veces de oficio y de domicilio, había cometido las canciones que acompañaban las huelgas obreras en los Estados Unidos. En la última noche, pidió a sus compañeros que no perdieran tiempo llorándolo. Mi última voluntad es fácil de decir, porque no dejo herencia para dividir. Mi libertad es todo lo que queda. No cría musgo la piedra que rueda. Noviembre 20. Niños que dicen: hoy es el día de la infancia. Salgo a caminar y me cruzo con una nena de 2 años, o poco más, esa edad en la que todos somos paganos. La nena viene brincando, saludando al verderío. Hola, pastito. Buen día, pastito. Después, se detiene a escuchar a los pájaros que cantan en la copa de un árbol. Y los aplaude. Y al mediodía de este día, un niño de unos 8 años, 9 quizá, me trae a casa un regalo. Es una carpeta llena de dibujos. El regalo viene de los alumnos de una escuela montevideana, del barrio del Cerrito de la Victoria. Y el joven artista me lo ofrece explicando: estos dibujos somos nosotros. Noviembre 21. El partido más triste de la historia. En 1973, Chile era un país prisionero de la dictadura militar, y el Estadio Nacional se había convertido en campo de concentración y en cámara de torturas. La selección chilena iba a disputar, contra la Unión Soviética, un partido decisivo para clasificar a la Copa del Mundo. La dictadura de Pinochet decidió que el partido debía disputarse en el Estadio Nacional, sí o sí. Los presos que el estadio encerraba fueron trasladados de apuro y las máximas autoridades del fútbol mundial inspeccionaron la cancha, césped impecable, y dieron su bendición.
La selección soviética se negó a jugar. Asistieron 18.000 entusiastas, que pagaron entrada y ovacionaron el gol que Francisco Valdés metió en el arco vacío. La selección chilena jugó contra nadie. Noviembre 22. Día de la música. Según cuentan los memoriosos, en otros tiempos el sol fue el dueño de la música, hasta que el viento se la robó. Desde entonces, para consolar al sol, los pájaros le ofrecen conciertos al principio y al fin de cada día. Pero los alados cantores no pueden competir con los rugidos y los chillidos de los motores que gobiernan las grandes ciudades. Ya poco o nada se escucha el canto de los pájaros. En vano se rompen el pecho queriendo hacerse oír, y el esfuerzo por sonar cada vez más alto arruina sus trinos. Y ya las hembras no reconocen a sus machos. Ellos las llaman virtuosos tenores, irresistibles barítonos, pero en el barullo urbano no se distingue quién es quién, y ellas terminan aceptando el abrigo de alas extrañas. Noviembre 23. Abuelo. Hoy salió de la imprenta, en 1859, el primer ejemplar del Origen de las especies, de Charles Darwin. En el manuscrito original, el libro había tenido otro nombre. Se llamaba Zoonomia, en homenaje a una obra del abuelo de Charles, Erasmes Darwin. Don Erasmes había engendrado 14 hijos y varios libros. Y 70 años antes que su nieto, había advertido que todo lo que en la naturaleza brota, navega, camina o vuela tiene un origen común, y ese origen común no es la mano de Dios. Noviembre 24. Abuela. En 1974, sus huesos aparecieron en las colinas pedregosas de Etiopía. Sus descubridores la llamaron Lucy. Gracias a la tecnología más avanzada, pudieron calcularle la edad, unos 3.175.000 años, día más, día menos, y también la estatura. Era más bien bajita, medía 1 metro y poco. Lo demás fue deducido, o quizás adivinado, tenía el cuerpo bastante peludo. Ya no caminaba en 4 patas pero se balanceaba en andares de chimpancé, con las manos casi rozando el suelo, y más que el suelo le gustaban las copas de los árboles. Quizás había muerto ahogada en un río. Quizás huía de un león o de algún otro desconocido que se mostró interesado por ella. Había nacido mucho antes que el fuego y la palabra, pero quizás hablaba ya un lenguaje de gestos y ruidos que quizá decían, o querían decir, pongamos por caso, tengo frío, tengo hambre, no me dejen sola. Noviembre 25. Día contra la violencia doméstica. En la selva del Alto Paraná, las mariposas más lindas se salvan exhibiéndose. Despliegan sus alas negras, alegradas a pinceladas rojas o amarillas, y de flor en flor aletean sin la menor preocupación. Al cabo de miles y miles de años de experiencia, sus enemigos han aprendido que esas mariposas contienen veneno. Las arañas, las avispas, las lagartijas, las moscas y los murciélagos miran de lejos, a prudente distancia. El 25 de noviembre de 1960, 3 militantes contra la dictadura del generalísimo Trujillo fueron apaleadas y arrojadas a un abismo en la República Dominicana. Eran las hermanas Mirabal. Eran las más lindas, las llamaban mariposas. En su memoria, en memoria de su belleza incomible, hoy es el Día Mundial contra la Violencia Doméstica. O sea, contra la violencia de los trujillitos que ejercen la dictadura dentro de cada casa. Noviembre 26. Laura y Paul. Cuando Karl Marx leyó El derecho a la pereza, sentenció: si esto es marxismo, yo no soy marxista. El autor, Paul Lafargue, parecía más anarquista que comunista, y revelaba una sospechosa tendencia a la locura tropical. Tampoco para yerno le gustaba a este cubano de color no muy clarito. La intimidad excesiva está fuera de lugar, le advirtió, por escrito, desde que Paul inició peligrosos avances sobre su hija Laura, y solemnemente agregó: es mi deber interponer mi razón ante su temperamento criollo. La razón fracasó.
Laura Marx y Paul Lafargue compartieron la vida durante más de 40 años. Y en la noche de hoy del año 1911, cuando la vida ya no era vida, en su cama de siempre viajaron, abrazados, el último viaje. Noviembre 27. Cuando ardieron las aguas de Río de Janeiro. En 1910, culminó la rebelión de la marinería brasileña. Los sublevados habían amenazado, mediante cañonazos de advertencia, a la ciudad de Río de Janeiro. Basta de azotes, o haremos polvo la ciudad. A bordo de los buques de guerra, los latigazos eran costumbre, y con frecuencia morían los castigados. Y al cabo de 5 días triunfó el motín, y los látigos fueron arrojados al fondo de las aguas, y los parias de la mar desfilaron, aclamados, por las calles de Río. Un tiempo después, el jefe de la insurrección, João Cândido, hijo de esclavos, almirante por decisión de los sublevados, volvió a ser marinero raso. Y un tiempo después, fue expulsado. Y un tiempo después, fue preso. Y un tiempo después, fue encerrado en el manicomio. Él tiene su monumento, dice una canción, en las piedras pisadas de los muelles. Noviembre 28. El hombre que enseñaba aprendiendo. En el año 2009, el gobierno de Brasil pidió disculpas a Paulo Freire. Él no pudo agradecer el gesto, porque llevaba 12 años de muerto. Paulo había sido el profeta de una educación solidaria. En sus comienzos, daba clases bajo un árbol. Había alfabetizado a miles y miles de obreros del azúcar, en Pernambuco, para que fueran capaces de leer el mundo y ayudaran a cambiarlo. La dictadura militar lo metió preso, lo echó del país y le prohibió el regreso. En el exilio, Paulo anduvo mucho mundo. Cuanto más enseñaba, más aprendía. Hoy, 340 escuelas brasileñas llevan su nombre. Noviembre 29. Campeonato Mundial del Terror. En el desprecio por la vida humana, Hitler era imbatible, pero tuvo competidores. En el año 2010, el gobierno ruso reconoció oficialmente que había sido Stalin el autor de la matanza de 14.500 prisioneros polacos en Katyn, Kharkov y Miednoje. Los polacos habían sido fusilados por la nuca en la primavera de 1940, y el crimen había sido siempre atribuido a la Alemania nazi. En 1945, cuando ya era más que evidente la victoria de los aliados, la ciudad alemana de Dresden y las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas hasta la última piedra. Las fuentes oficiales de las naciones victoriosas dijeron que esos eran objetivos militares, pero los miles y miles de muertos fueron todos civiles, y entre las ruinas no apareció ni una onda para cazar pajaritos. Noviembre 30. Cita en el paraíso. En el año 2010, se inició otra conferencia mundial, la 1001, en defensa del medio ambiente. Como de costumbre, los exterminadores de la naturaleza le recitaron poemas de amor. Ocurrió en Cancún. Mejor lugar, imposible. A primera vista, Cancún es una tarjeta postal, pero esta vieja aldea de pescadores se ha convertido, en el último medio siglo, en un modernoso y gigantesco hotel de 30.000 habitaciones, que en el camino de su prosperidad ha aplastado los médanos, los lagos, las playas vírgenes, los bosques vírgenes, los manglares y todos los obstáculos que la naturaleza oponía a su exitoso desarrollo. Hasta la arena de las playas ha sido sacrificada, y ahora Cancún compra arena ajena.